día, buenos días. Bueno, hoy es domingo, día de cocina, día alegre, ¿vale? A ver si adivináis qué hacemos hoy, con lo que tenemos aquí. Albóndigas de carne picada. Empezamos poniendo los guisantes a hervir, ¿vale? Simplemente un poquito de agua, un poquito de aceite, de oliva, nada, un chorro pequeñito y un poquito de sal. Lo podemos esperar a que hierva el agua y echar los guisantes o los podemos echar directamente ahora, congelados directamente. Si los tenéis frescos, también se pueden echar frescos, Echamos todos los guisantitos y de mientras se hierve, vamos a ir cortando lo que es la zanahoria, porque las albóndigas llevarán zanahorias y guisantes de guarnición, ¿vale? Y cortamos las zanahorias lo que es a cuadritos medianitos, ni grandes ni pequeños, más o menos del mismo tamaño todos, porque si hacemos uno más grande y otro más pequeños, los más grandes nos van a quedar duros y los pequeños se nos van a deshacer. Vale, yo tengo la zanahoria cortadita, la hemos pelado, ¿vale? Y la hemos cortado a cuadraditos, ¿vale? Como os he dicho. Ahí, echamos también un chorrito de aceite, mucho, y un poquito de sal. Y dejamos que hierva. Vamos a hacer lo que es la albóndiga, ¿vale? Aquí tenemos los ingredientes. Tenemos piñones picados, hay que todo picarlo muy finamente, porque claro, vas a comer albóndiga y te encuentras un trozo muy grande de lo que sea y es desagradable. Perejil y ajo, bien picadito. Echaremos también las especies, que lo tenemos aquí, un huevo con la carne y el pan rayico que lo tenemos aquí. Poniendo la carne aquí. Manos limpias, porque tendremos que... ¿Vale? Pequeño accidente, no pasa nada. Mano libre porque tendremos que remenear, ¿vale? Echamos los piñoncitos picaditos. Piñón no es necesario ponérselo, pero le da un toque muy chulo, ¿vale? Perejil y el ajito. El ajito no ha echado mucho porque si no se nos va a rebotar, ¿vale? Tenemos un huevo. ¿Esto qué estilo? No, para romper un huevo. Un poquito pan rallado, para que coja un poco de consistencia. ¿Vale? Echamos un poquito más y luego si vemos que falta le echaremos un poquito más, ¿vale? Y echaremos sal, importante, Hay que echarle sal, que si no luego... La importancia de las manos limpias, ¿sabes por qué? Porque ahora cogemos todo esto y con las manos aquí remeneamos. Un poquito de pimienta, un poquito de tomillo, no mucho, Si no coge mucho gusto. Y el pimiento dulce que no falte, Siempre. Echamos un poquito más de pan rallado y ahora sí, mezclamos con energía y júbilo, que se le llama. La carne de la albóndiga puedes elegir, la carne que más les guste, cerdo, vaca, mezclado. Hay que mezclarlo todo muy bien, que se integren todos los ingredientes. Si vemos que queda muy suelta la carnecita, echamos un poquito más de pan rallado. Vale, perfecto. Pues así tiene que quedar la masa, ¿vale? Más o menos. Que se pueda trabajar con ella. Vale, los guisantes ya llevan 7-8 minutos hirviendo, ¿vale? Igualmente en la bolsa fabricante dicen lo que hay que hervir, ¿vale? Ni muy tiernos ni muy duros, que estén en su punto, ¿vale? Ya están hechos. Por lo tanto, retiramos el fuego y las podemos dejar aquí mismo en el agua. Recordamos que aquí tenemos la zanahoria. Lo he hervido aparte porque los guisantes ya están hechos y la zanahoria todavía le queda, ¿vale? Todavía está dura. Por eso hay que hervirlo aparte. Vamos a proceder a hacer las mandungas, ¿vale? Las mandungas son las albóndigas, ¿de acuerdo? Simplemente una bandejita, un poquito de harina, para aquí que pondremos las albóndigas hechas ya, ¿vale? Ok, eso es simplemente para que no se peguen. Las manos, la harina. ¿De acuerdo? Ahora viene aquí la cuestión. ¿Cómo quedan las albóndigas? Pequeñitas. Pequeñitas. ¿Esto es grande? Sí. Bueno, vale. Ya tenemos una. Cogemos un trocito de carne y la redondeamos. Muy simple. La harina lo que hace es que la carne no se pegue en tus manos. La ventaja de hacer así las albóndigas es que la haces a la medida que tú quieres, ¿vale? Yo, por ejemplo, si fueran para mí, yo haría una medida un poquito más chula, ¿ves? Terminando las albóndigas ya, ¿vale? He hecho un poquito de harina por encima, ¿vale? Para que no se peguen las unas a las otras, ¿vale? Como ahora las vamos a freír. ¿De acuerdo? Y está, y listo. ¿Ves? Albóndigas al gusto del cámara. Vale, la zanahoria ha tenido como 15 minutos hirviendo a fuego medio bajo. Vale, ya está ternecica. La reservamos. Todos los guisantitos los tenemos aquí, todos juntos. ¿Veis? Luego los escurriremos y lo mezclamos con el suco de las albóndigas. Ya veréis qué ricas. Vale, tenemos aceite preparado aquí para las albóndigas. Simplemente las cogemos,
las echamos. Así. Como no son muy grandes, no las vamos a hacer mucho, ¿vale? Hay que vigilar que el aceite quema, ¿eh? Me hace mucho daño. Perfecto. De acuerdo, que ahora el mister la va a probar. Simplemente cogemos, la abrimos, la ponemos a abrir la mitad para observarla, cómo está, cómo queda. ¿Veis? Ya melosa. El ajo se nota, ¿eh? Cuidado. De acuerdo. Sacamos las bandungas, ¿eh? De acuerdo, ¿eh? Las últimas. ¿Vale? Ahora luego os diré los ingredientes, ¿vale? Pero aquí tenemos 1 kilo de carne. Y ahí las albóndigas que salen, ¿vale? No pasa res, por el gato. Vamos a proceder a hacer el sofrito. Cortamos la verdura a trozos no muy pequeños, como veis en las imágenes. Os dejo por aquí un tutorial para aprender a cortar verduras en trozos pequeños, muy interesante. Ponemos la verdura a freír con aceite de oliva y un poquito de sal para que la verdura sude y deje su sabor. Añadimos un par de hojas de laurel y un poco de ajo, no demasiado porque las albóndigas ya llevan ajo. Podéis poner las especies que os gusten, en este caso ponemos tomillo. Dejamos unos 6 minutos que se pochen un poco las verduras a fuego medio alto. Seguidamente agregamos un vasito de vino blanco y dejamos que reduzca bien. Cuando agregas vino a una comida, esta huele a alcohol. Cuando el olor a alcohol desaparece, quiere decir que ya se ha evaporado y dependiendo de la cantidad que se agregue, en un par de minutos aproximadamente ya se ha evaporado. Agregamos un poco de pimentón dulce, con cuidado que no se nos queme, ya que el pimentón dulce quemado amarga la comida. Así que durante unos 30 segundos removemos para evitar que se nos queme y seguidamente añadimos el tomate de lata triturado. Pasados unos 6 minutos añadimos caldo de pollo o de carne, el que tengáis, y si no tenéis podéis poner agua. Dejamos que hierva unos 5 minutos y lo pasamos por el colador chino. No es bueno triturarlo, ya que al haber bastante zanahoria nos quedaría demasiado dulce y con sabor a zanahoria. Para aprovechar todo el gusto de las verduras, aplastamos bien la verdura para que suelte toda la salsa. Si os falta caldo, se puede añadir agua y podemos aprovechar la verdura para añadir el agua a través de ella. Así absorbe el sabor que le queda a la verdura. El jugo que hemos extraído de las verduras lo ponemos en una olla al fuego y agregamos las albóndigas que previamente hemos freído. Agregamos también el guisante y las zanahorias y ahora simplemente lo dejamos a fuego bajo que vaya hirviendo poco a poco. Pasado unos 8 minutos podemos observar que la salsa está algo clara. Para arreglar esto añadiremos un poco de harina fina de maíz, que es lo mismo que maicena. Agregamos un poco de harina de maíz en un vaso y añadimos agua y removemos bien hasta que no queden grumos. La harina de maíz va muy bien para espesar salsas y hacer cremas. Una vez está todo disuelto, lo podemos agregar a la salsa. Este producto espesa la salsa al instante. Remover un poco hasta que se espese y se retira del fuego dejando reposar 5 minutos con la olla tapada. Ingredientes: 1 kilo de carne, 2 de ajo, 100 gramos de perejil, especias al gusto, piñones, laurel, pan rallado unos 60 gramos, un huevo, guisantes y zanahorias. Y para hacer el sofrito hemos utilizado un ajo, 3 cebollas, 3 zanahorias, laurel, un vasito de vino, 300 gramos de tomate triturado y 1 litro de caldo. Suscribiros para no perderos las nuevas recetas que subiremos al canal y darle like al vídeo si os ha gustado. ¡Hasta la próxima!